En la CFE estamos impulsando precisamente este proyecto de instalación de una planta termosolar. En este caso serían 2 centrales para poder atender el requerimiento y así diversificar la matriz energética de generación limpia. Son proyectos con fuentes renovables de energía que contribuyen de manera central a nuestra soberanía energética y al cumplimiento de compromisos de mitigación del cambio climático y colocan a nuestro país en la vanguardia. A ver, vamos a entender qué anunció hoy el gobierno federal. ¿A qué se refiere con estas primeras 2 centrales termosolares de almacenamiento térmico en Baja California Sur? ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia tiene con las plantas tradicionales fotovoltaicas? Para eso ya está con nosotros un gran experto en el tema, el profesor Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un gran saludo, man. Le agradezco que esté con nosotros porque, primero, tradúzcanos en cristiano. ¿Qué es una central termosolar con almacenamiento térmico? Bueno, lo vamos a decir en ese sentido. Haz de cuenta que tienes en la parte de abajo, en la superficie, en la tierra, como espejos, y estos espejos lo que hacen es que toman la radiación solar y el espejo dirige el rayo hacia una fuente donde se tiene un líquido y ese líquido, por cambios de temperatura, puede generar un vapor y con esto vamos a tener la generación de la electricidad por medio de una turbina. Es simplemente esto lo que se está haciendo y esto lo que tenemos que tiene una gran diferencia con la parte fotovoltaica, porque la fotovoltaica absorbe la radiación y ahí mismo convierte la electricidad para que pueda ser usada. Esa es la gran diferencia entre fotovoltaica y lo que hoy acaban de decir que se va a hacer en la Baja California. Esto es histórico, ¿lo ve factible? Porque acabamos de escuchar que apenas van a buscar los terrenos, que hay sí condiciones climáticas que caracterizan a Baja California Sur y que propician la generación de esta energía. ¿Cómo califica este anuncio? Es una planta que desde el punto de vista como, las 2 Baja Californias están aisladas del sistema nacional, no están conectadas. Acuérdense que tenemos el sistema nacional, está aislada a las 2 Baja Californias. Esto puede ayudar sobre todo a la cantidad de electricidad que necesitan. Y hay que ver el terreno y sobre todo que existan las líneas de transmisión cerca de la planta que se va a colocar, porque si no hay que construir todavía las líneas de transmisión. Entonces, hay algo muy importante que hay que comentar al público. A ver, cuando escuchen que se va a instalar una planta de 100 megawatts, como lo que nos están platicando, no quiere decir que se van a producir 100 megawatts. Esta planta tiene una eficiencia entre el 35 y 40%. ¿Qué quiere decir? Que si instalo 100 megawatts, solo va a producir 35 a 40 megawatts. El 60% de la capacidad no va a producir electricidad, solo entre el 35 y el 40%. Cuando vimos una planta eólica y solar, más o menos el porcentaje en la solar está en 24% y la eólica en 35%. ¿Cuál es la que tiene una mayor generación de electricidad, es decir, una mayor eficiencia? Es la nucleoeléctrica. Esa tiene una eficiencia por arriba del 85%. Y las plantas de ciclo combinado tienen eficiencia por arriba del 50%. Es decir, esto no va a desplazar a la generación tradicional de energía eléctrica. Es un primer paso, esto va a ser paulatino. Sí se quieren energías limpias, confiables y sin intermitencias, pero es el primer paso. Sí, pero a ver, hay algo que debemos de entender. A ver, las energías renovables son una parte fundamental hoy en día, junto con las plantas de ciclo combinado que utilizan el gas natural. La tendencia en el mundo es la utilización de la energía nuclear. Ahorita lo que tenemos es la fisión. Y a finales de este siglo vamos a tener la fusión donde China, países de Europa y Estados Unidos ya están desarrollando esta parte de fusión que es energía infinita. México está bien, pero estas energías renovables, eólica y solar, la tendencia es desaparecer como por el año 2050, 2060. Y van a decir, no, todavía falta mucho, sí, pero este tipo de plantas, su vida útil está entre los 25 y 30 años. Es decir, que más o menos como en el año 2056, estas plantas dejarían de utilizar. Y otra cosa al público muy importante, toda la parte de, sobre todo la fotovoltaica, va a depender mucho de su mantenimiento. Y este tipo de plantas que también se acaba de anunciar, va a depender mucho del mantenimiento. Sabemos las condiciones que va a estar
cerca del mar, puede estar cerca del mar. En el desierto, en el caso que esté en una zona desértica, pues sabemos que el polvo hay que estar limpiándolo. Por eso es muy importante entender que las plantas fotovoltaicas no nomás es colocarlas, sino hay que darle su mantenimiento seguido por cuestiones de polvo, por cuestiones que están cerca del mar o porque la fuente cada año va disminuyendo su eficiencia que tienen en un momento dado. ¿Está viendo acaso una diferencia marcada entre cómo la concepción que se tenía en el gobierno anterior de López Obrador a la hora de generar energía con respecto al actual? Sí, estamos viendo un cambio muy grande en cuanto a la generación de la electricidad y esto se deriva principalmente en que estamos teniendo una mayor cantidad, sobre todo de plantas nuevas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí hay un gran problema. La mayor eficiencia que se tiene es la instalación de plantas de ciclo combinado, que son con gas natural. Estas plantas van a ayudar, sobre todo a las Baja Californias que están aisladas, que no están conectadas al sistema nacional. Y esto lo que tenemos que entender es que las plantas de ciclo genera más del 60% de la electricidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros dependemos mucho del gas natural de Estados Unidos. Estados Unidos nos exporta más de 5,000 millones de pies cúbicos en forma diaria y la tendencia es a crecer. Entonces, si hay una mayor cantidad de plantas de ciclo combinado que se necesitan, porque necesitamos tener una confiabilidad en la red, sobre todo de la generación de electricidad que se suba a la red, pues este tipo de plantas que acaban de denunciar va a depender mucho en dónde y cómo se va a usar. La única forma para poder tener una confiabilidad en eólica, solar y en este tipo de las que acaban de presentar en la mañana, la de hoy en día que se presentó, dependerá mucho si se instalan baterías de almacenamiento. Las baterías de almacenamiento solo incrementan entre un 10 y un 15% más la utilización de este tipo de plantas. No quiere decir que va a subir más la eficiencia de estas plantas. Maestro Ramsés, muchísimas gracias por su análisis. No, gracias y gracias por la confianza. Quedamos ahí a la orden. Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética.